¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Espérense. No hay ninguna fórmula que nos permita resolver esto de forma casi inmediata. ¿Qué es lo que hicimos en la clase anterior? Integración por partes. No es integración por partes. Lo que hicimos en la clase anterior primero fue transformar esta ecuación en algo que se pueda parecer a las condiciones de los casos de integración por sustitución trigonométrica. ¿Cuáles son? ¿O qué hicimos? ¿Qué es lo que hicimos primero? ¿Qué es lo que se hace primero? Pues es escribir un cambio de variable, adelante, igual a x cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo, repito, esta ecuación no puedo resolverla de forma inmediata, porque no hay ninguna fórmula. De hecho, si revisan ustedes los casos de sustitución por sustitución trigonométrica, siempre aparecen b cuadrada por x cuadrada menos a cuadrada, o b cuadrada x cuadrada más a cuadrada. En ningún momento aparece un término mayor. ¿De acuerdo? No está el cubo, no está la cuarta, pero aquí aparece un término a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues eso, tratar de transformar esta ecuación en una de las formas como nos permite utilizar este método de sustitución trigonométrica. Y una de estas, pues es la siguiente, ¿no? Si yo defino u igual a x cuadrada, entonces u cuadrada va a ser igual a x a la cuarta, ¿de acuerdo? Y de aquí, diferencial de u va a ser igual a 2 veces x diferencial de x, tal que este 2 yo lo paso del otro lado, y entonces tengo du va a ser igual a x x por diferencial de x. Y ya está, porque ahora esta ecuación, la integral 1, vamos a llamarle así, entonces integral 1 va a ser igual a la integral de la raíz de, lo vuelvo a escribir, x cuarta menos 1, esta x que aparece acá, lo voy a escribir acá como x por diferencial de x. Y este término, pues es du sobre 2. Y entonces, ¿en qué se convierte esto? X a la cuarta, ¿cuánto va a ser? Va a ser u cuadrado menos 1. Y x por diferencial de x va a ser du sobre 2, entonces el du lo escribo acá y este 2 lo acomodamos. Y entonces ahora yo ya tengo una expresión como las que sabemos trabajar, que es por sustitución trigonométrica. ¿Qué caso correspondería a esta integral? ¿Dale? Entonces, ¿cuáles son los casos? Caso 1, ¿cuál es? Caso 1 son integrales de la forma. Vamos a poner una raíz, aunque no necesariamente es una raíz, sino que puede ser algún exponente. Es a cuadrada menos b cuadrada por x cuadrada, ¿no? Caso 1. ¿Cuál es el caso 2? Es a cuadrada más b cuadrada por x cuadrada. ¿Cuál es el caso 3? Ahora, primero va b cuadrada por x cuadrada menos a cuadrada. Acuérdense que aquí la sustitución que se hace es b por x igual a por seno del ángulo teta, y aquí lo que hacemos es b por x igual a tangente del ángulo teta, y acá lo que tenemos es b por x igual a secante del ángulo teta. Entonces, esta integral, así como está escrita, va a corresponder al caso 3, ¿de acuerdo? Y entonces, si es el caso 3, lo que me dice, repito, a ver, tengan cuidado con esto, no me importa si aparece una U, no me importa si aparece una X, no me importa si aparece una Y o una T, lo importante es la forma en cómo está escrita la función, ¿de acuerdo? Entonces, esto siempre va a ser lo mismo. ¿Cuánto valdría b en esta integral? ¿Cuánto vale b cuadrada? Es 1, porque no hay ningún término que esté multiplicando esto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale a cuadrada? Pues 1 también, ¿no? Porque tienes acá. Entonces, si esta es la recomendación que me dicen, entonces en vez de x ahora yo tengo u. Entonces u va a ser igual a por secante de t. Entonces, ¿cuánto va a valer la diferencial de u?
¿Cuál es la derivada de la secante de teta? Secante de teta por tangente del ángulo teta por diferencial de teta. ¿De acuerdo? Yo ya tengo du, aparece aquí du, ya tengo u. Y entonces, ¿en qué se transforma un cuadrado a menos 1? Pues es igual a la raíz de la secante cuadrada de teta menos 1. ¿Y qué identidad trigonométrica es secante cuadrada de teta menos 1? ¿Qué identidad trigonométrica es? Esto es igual a lo que dicen la raíz de la tangente cuadrada de teta. Es decir, esto va a ser igual a tangente de la teta. Y ya tengo todos los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, con estos cambios de variable que yo he hecho, la integral 1 se va a convertir en la integral de la raíz de u cuadrada menos 1. La raíz de u cuadrada menos 1 se convierte en tangente del ángulo teta. ¿Vale? ¿Y en qué se convierte du? Du se convierte en secante de teta, tangente de teta, diferencial de teta. Es decir, esto es igual a la integral de la tangente cuadrada de teta por secante de teta, diferencial de teta. ¿Y cómo resuelvo esta integral? Bueno, entonces, continuando con la clase, acuérdense que nos quedamos en la clase de ayer resolviendo esta ecuación. Entonces, acuérdense que esta ecuación, para resolver, no hay una forma directa de integrar. Lo que tenemos que hacer es convertir esta ecuación en una forma que conocemos para poder utilizar los casos de sustitución trigonométrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer para cambiar esta x cuarta a una ecuación? Quitar esta x cuarta, pues hacemos un cambio de variable. U igual a x cuadrada con u cuadrada va a ser igual a x a la cuarta. ¿De acuerdo? Y entonces, diferencial de u, pues va a ser 2 veces x diferencial de x. O, que es lo mismo que du sobre 2, va a ser x por diferencial de x. Ya con estos dos elementos, yo ya podría reescribir esta integral en una forma como la que aparece acá. Un medio de la raíz cuadrada del cuadrado menos 1, diferencial de u. Recuerden que tenemos tres casos de sustitución trigonométrica. La forma en que tenemos a cuadrada menos b cuadrada x cuadrada, hacemos una sustitución trigonométrica dada por bx igual a seno de teta. ¿De acuerdo? A cuadrada más b cuadrada por x cuadrada, hacemos una sustitución de b por x igual a tangente del ángulo teta. Y el caso 3 es cuando tenemos b cuadrada, x cuadrada menos a cuadrada. Lo que nos sugieren es hacer un cambio de variable de b por x igual a secante de teta. ¿De acuerdo? Y como podemos notar, esta integral se parece mucho al caso 3. ¿Por qué? Porque primero está la variable, después está la constante, pero además se están restando. Y este es el caso. Entonces, pues aquí lo primero que tenemos que identificar es cuánto vale b cuadrada y cuánto vale a cuadrada. Entonces, no hay ningún término que esté multiplicando a b cuadrada. Por lo tanto, a u cuadrada, b cuadrada tiene que ser igual a 1. Y a cuadrada también tiene que ser igual a 1. Entonces hacemos ya con esto, nos dicen que para poder resolver esta integral tengo que hacer una sustitución de este tipo. ¿Cuál es esta? Entonces b vale 1, entonces u va a ser igual a secante de teta porque a vale 1. ¿Cuál es la derivada de u? La diferencial de u va a ser secante por tangente por diferencial de teta. ¿De acuerdo? Y entonces, esta raíz cuadrada, ¿en qué se va a convertir? Pues u cuadrada va a ser secante cuadrada menos 1. Y esta identidad ya sabemos que es la tangente cuadrada. La raíz cuadrada con el cuadrado se eliminan y tenemos tangente del ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, si ya tenemos todos los elementos, esta integral, que aquí me faltó un medio, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuánto vale la raíz cuadrada? Vale tangente del ángulo teta. ¿Cuánto vale du? Du vale secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. Tangente por tangente es tangente cuadrada por secante de teta.
Esta integral no se puede resolver de forma inmediata. Lo que tenemos que hacer es regresar y utilizar esta identidad, que la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada menos 1. Separamos las integrales y esto nos lleva a secante cuadrada por secante a una integral de la secante cúbica menos, aquí tenemos el 1/2, que aquí se me está olvidando, menos 1/2 de secante de teta diferencial de teta. Esta integral es inmediata, ¿de acuerdo? Es decir, ya existe una fórmula, pero esta integral no lo es. Para poder resolver esta integral de la secante cúbica de teta diferencial de teta, tenemos que utilizar el método de integración por partes. El método de integración por partes que fue en la clase anterior, resolvimos precisamente este ejercicio, ¿de acuerdo? Este ejercicio fue resuelto. ¿Y qué nos dio? 1/2 de secante de teta, tangente de teta, más 1/2 del logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta más una constante. Eso es lo que nos dio en la clase anterior, ¿de acuerdo? No voy a repetir el proceso, ya saben cómo se resuelve. En la clase posterior vamos a ver más ejemplos de integración por partes. Entonces, si yo tengo ya ese resultado, con esto mi integral 1, que es esto, que va a ser igual a 1/2, todo esto es 1/2 de este término, pero esto es igual a 1/2 de la secante de teta, tangente de teta, más 1/2 del logaritmo natural de secante de teta más tangente del ángulo teta, menos 1/2 de esto. ¿Cuánto es la integral de la secante? 1/2 de logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. ¿De acuerdo? Y entonces esto se convierte en 1/2 por 1/2 va a ser igual a 1/4 de la secante de teta por tangente de teta. Más 1/4. ¿Cuánto es 1/4 menos 1/2? Menos 1/2, ¿no? 1/4 menos 1/2 va a ser menos 1/2 de logaritmo natural de secante de teta, tangente de teta, más una constante, ¿de acuerdo? A eso se reduce mi integral, pero fíjense que mi variable original no es el ángulo, sino más bien es una u y después una x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues recordar la definición del cambio de variable que estoy utilizando, que secante de teta va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿de acuerdo? Y si esto es igual a u, lo que me está tratando de decir es que si yo tengo este triángulo rectángulo, la hipotenusa vale u, el cateto adyacente vale 1, y esta va a ser u cuadrada menos 1. ¿Qué información requiero? Requiero saber cuánto vale la secante, que yo ya sé que es igual a u. ¿Cuánto vale la tangente? Acuérdense que la tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es u cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Y es todo lo que necesito, secante y tangente. Y si yo regreso a las variables originales, en x, ¿cuánto va a ser entonces secante de teta? Entonces, secante del ángulo teta va a ser igual a u, pero ¿cuánto vale u? Vale x cuadrada. Entonces, si tangente de teta es igual a la raíz de u cuadrada, ¿cuánto vale u cuadrada? X a la cuarta menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto me lleva, a ver si escriben, con esto, la integral 1 va a ser igual a 1/4 de secante de teta, que vale x cuadrada, por tangente de teta, que vale x cuarta menos 1, menos 1/2 ¿de qué? Del logaritmo natural de secante de teta, que vale x cuadrada, más tangente de teta, que va a ser la raíz de x cuadrada menos 1. Cerramos, más una constante. ¿De acuerdo?
esta sería la solución de esta integral. Repito, ¿cómo se integra esto? Ya lo vimos en la clase anterior, pero mañana, o en la siguiente clase más bien, vamos a repasar un poquito más esta idea de cómo hay que integrar cuando tenemos una función de este tipo, secante cúbica, secante quinta, secante séptima o cosecante cúbica, cosecante quinta, que es precisamente el método de integración por parte, es útil para integrar ese tipo de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos